Yo puse en el grupo que alguien me imprima, nadie me respondió. ¿Qué cosa? En el grupo puse que me puede imprimir, nadie me respondió. No, bien, O ayer fue. Llegó como a las 6. Llegó a las 6 y fue a las 6 y media. Ya vine, dijo. Yo ya vine, le. Y se lo digo. ¿Prepárame de mañana o no? No sé si lo traigo impreso o la cucheta. Oye, a las 6 Sí, sí, voy a tomar asistencia con la falta. Yanisa Alarcón, Luis Ángel Altamirano, Juan Belén Cabrera, en el cierre revisan Irán Calderón, Anthony Centeno, Donaire, Arturo Donaire, Evelyn Fajardo, Gianfranco Felipe, Nicole Fernández, Connie Galvez, Yulisa Giraldo, Nayeli, Gabriel, Joel Unzaña, Ángel López, Bruno, André Armánimos, Xiomara, Eric Palomino, Nadia Pérez, Enrique Pineda, Guillermo Rivera,
Daniela Rojas, Nicole Salvador, Jorge Luis Sotelo, Presente. Franco Ilián, Presente. Cristian Torres Presente. y Nadia Sea. Acá Calderón. Calderón Quiroga. El de la recuperación no lo pasé. ¿Pase, chicos? Don Ángel, Fajardo, Giraldo, Kerim, Marcos, Salvador, todos nuevamente buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión número 7. Vamos a recuerden que para la evaluación parcial en esta oportunidad se la van a presentar en equipo. ¿Correcto? Ya habíamos trabajado la organización de los equipos, por lo tanto ustedes ya deben ir avanzando. El primer punto que ya deben tenerlo terminado, ¿cuál es? El acta de constitución. ¿Correcto? Que hoy día va a ser el punto de partida para comenzar con la etapa de planificación. ¿Correcto? Bueno, vamos entonces a comenzar. Seguimos en la unidad de logro número 7, que es la gestión del alcance del proyecto. ¿Correcto? Para el día de hoy vamos a hablar acerca de planificar la gestión del alcance. ¿Ya? Este va a ser el tema del día de hoy. Bueno, comencemos. Vamos a observar entonces el video. Comenzamos. Bueno, hasta ahí no. ¿Qué observamos en el video? ¿Cómo le ocurrió a la familia ese día, no? Todos juntos de vino, ¿no? ¿Cómo se pudo evitar eso de ahí? Cumplí con el objetivo. ¿Ya? ¿Otra opinión? ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se pudo planificar? Habiendo planificado ya. Ya, perfecto. Interesante su propuesta, ¿no? Entonces, ¿se pudo haber evitado esto? ¿Es algo que no se esperaba? ¿O es algo que nunca va a ocurrir? Hay cosas que se pueden evitar y hay cosas que no ocurren.
¿Se pudo haber previsto esto? Algunos sí, algunos no. Sí. ¿Dónde vivía el señor? En un edificio de departamento, ¿correcto? Entonces, todo esto se pudo haber evitado si hubiera habido una planificación y el señor se quedó sin agua, ¿correcto? Probablemente, ¿por qué? Porque se olvidó de pagar, ¿correcto? ¿Y eso qué cosa es? Es parte de la gestión, ¿correcto? Todo esto entonces se pudo haber evitado si habría habido una mejor planeación y una mejor gestión, ¿correcto? Ahora, eso pasa a nivel del núcleo familiar. ¿Qué pasaría si fuera en un proyecto? Están en plena construcción, por ejemplo, el edificio y se acaba el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Entonces, ¿qué se tuvo que haber hecho para evitar eso? Se tuvo que haber, ¿qué cosa? Planificado. O sea, en la parte de planeación tuvimos que haber previsto que en cualquier momento podrían cortar el agua. Y para eso, ¿qué tenemos? Un plan alternativo, ¿no? A lo mejor un tanque de agua de reserva, ¿no? Entonces, eso se llama gestión, ¿correcto? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de una mala gestión? ¿Cuáles serían las consecuencias de una mala gestión? Que las cosas no salgan según lo planificado. Excelente. Es decir, podemos tener el plan perfecto, ¿sí o no? El plan infalible, pero si no lo gestionamos de forma adecuada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir todo mal. Es decir, habíamos planificado la fecha de pago, pero nos olvidamos de pagarlo, pues. ¿Sí o no? El plan estaba perfecto, la gestión estuvo pésima. Entonces, lo que se trata, o de lo que habla la gestión de proyectos, habla tanto de la parte de planificación y de la parte de gestión, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a entrar a la etapa de el alcance. En la etapa de integración, que ya la vimos, la terminamos la semana pasada, ¿no? Vimos todos los procesos, ¿no? O los macroprocesos de la ejecución de un proyecto, ¿no? De la etapa de inicio hasta la etapa de cierre. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del desglose. El acta de constitución ya la tenemos. También tiene identificado quiénes son los stakeholders. Entonces ahora vamos a armar el plan. Para armar el plan, lo primero que tenemos que diseñar o tener claro y bien definido es el alcance del proyecto, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ¿qué es planificar la gestión del alcance? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, repito? Tenemos que definir el alcance. Entonces, ¿cómo planificamos el alcance? ¿O qué es planificar la gestión del alcance? La gestión del alcance, como dice acá, se define cómo se va a llevar a cabo los procesos del área de conocimiento de alcance.
se debe de describir cómo va a definir, cómo se va a validar y cómo se va a controlar el alcance del proyecto. ¿Qué pasa si no se define bien? ¿Qué pasa si no se define bien? Nos podemos olvidar de algo. ¿Qué pasa si no validamos? ¿Para qué validamos? Para verificar que está bien, se puede hacer cualquier otra cosa que no se ¿Ya? ¿Otra opinión? para volver a verificar lo que esté funcionando. Validar sería la verificación para ver si se ha hecho correcta, de la forma correcta, porque se pudo haber hecho, pero se hizo mal, ¿correcto? Y si se hizo mal, ¿qué va a pasar? Todo lo demás sale mal, por eso hay que validarlo, ¿no? Y es muy importante el control. ¿Para qué? Para poder ir viendo el avance. Margarita Zavala. Muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la gestión del alcance? Vamos a ver el video de toda la serie que estamos observando. La gestión del alcance. La gestión, en esta etapa, vamos a detallar, ¿no?, todas las actividades que se van a realizar para la ejecución y culminación del proyecto que se va a emprender. Entonces, no confundamos lo que es el alcance del producto con lo que es el alcance del proyecto. Para que no haya esa confusión, vamos a detallar. El alcance del producto deberían ser las características y funciones principales que debe tener un producto o servicio o resultado que va a ser desarrollado por el proyecto. En este caso, vamos a construir una casa. Entonces, para construir una casa, voy a elaborar un proyecto para poder construirla. ¿Cuál es el producto? La casa. Entonces, la casa va a tener unas características. Puede ser una casa que tenga un piso, es una característica. Otra casa que tenga 2 pisos, que tenga patio, que tenga jardín, que tenga cochera, que tenga piscina, ¿correcto? Esas son las características. Esas características de la casa, que son, tendría que ser el alcance del producto, ¿correcto? ¿Me entienden? Pero lo que vamos a definir nosotros no es el alcance del producto, o sea, no es el alcance de la casa, sino vamos a definir el alcance del proyecto. ¿Y qué cosa es el alcance del proyecto? Es todo el trabajo que se tiene que realizar. Por ejemplo, si la casa tiene un piso, ¿qué trabajos voy a realizar para construir el piso, el único piso que tiene la casa? ¿Qué necesito hacer primero? Cavar el suelo. Después, colocar las bases. Después, levantar las columnas. Después, cerrarlo con ladrillo. Después, pondré el techo. Después del techo que pongo, lo tarrajeo. Después ya vienen los acabados, el empastado, en fin. Todo eso que son los trabajos que se van a realizar, ¿correcto? Para conseguir, ¿qué cosa? El alcance del producto. Pero el alcance del proyecto entonces sería todos esos trabajitos. Entonces, por ejemplo, excavar las bases para la casa sería el primer paso, el primer alcance. ¿Me entendieron?
¿Vamos bien? Ya. Entonces, ahora sí. Entonces, lo que vamos a desarrollar en el plan para la gestión de alcance sería la descripción detallada de todos esos trabajos. Ahora, para yo poder excavar el suelo, ¿qué necesito? Necesito recursos, ¿correcto? ¿Qué tipo de recursos? Humanos, financieros y materiales, ¿correcto? ¿Se entiende? Herramientas, entonces todo eso tenemos que gestionar, ¿ya? Entonces, para poder planificar mi gestión de alcance, yo necesito primero recopilar los requisitos, ¿no? ¿Qué necesito para poder empezar a armar mi plan para la gestión de alcance? Necesito primero recopilar los requisitos. ¿En qué consiste? Este proceso consiste en documentar las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas. Por ejemplo, para hacer la excavación, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito lámparas, por ejemplo, ¿no? Pero yo no voy a poner lámparas. ¿Qué tengo que poner? ¿Cuántas lámparas se necesitan? ¿Entienden? Entonces hay que cuantificar. Necesito, no sé, picos. ¿Cuántos picos necesito? Necesito también tener personal humano, ¿correcto? ¿Cuántos obreros necesito? ¿Entienden? O a lo mejor no voy a usar lámparas y picos, voy a utilizar una máquina, una retroexcavadora. Entonces, ¿cuántas retroexcavadoras necesito? Una nomás. Muy bien, pero ya tengo un número. Uno, ¿sí o no? Ahora, ¿eso es gratis? No. ¿Cuánto cuesta? ¿La voy a comprar o la voy a alquilar? Todo eso tengo que documentarlo. ¿Me entiendes? No es tan sencillo, ¿sí o no? Por eso es. Pero eso que te permite ser tan específico, te va a permitir que no te pase como al tío del video, ¿sí o no? Que por dejarlo todo al azar o a la suerte, ese día se le juntó el agua, la electricidad, el teléfono, hasta la suegra, ¿sí o no? Todo se le juntó. ¿Ya? Entonces, todas estas expectativas tienen que estar documentadas, ¿no? ¿Por quiénes? Por los interesados, y convertirlas en requisitos de proyecto. Muy bien. Entonces, esta recuperación incluye gestionar las expectativas también del cliente. ¿En qué momento nosotros hemos conocido las expectativas del cliente? Al momento, excelente, al momento de hacer el acta de constitución. Ahí hemos escrito en un documento, ¿qué cosa? Todas las expectativas del cliente, desde cómo quiere que sea la casa hasta cuánto es lo que él puede invertir. Y no puedo salirme de esos parámetros, ¿correcto? El cliente la quiere de piso y medio. Entonces tú le dices, no, afuera hacemos de 2 pisos. No, ¿cómo la quiere? De piso y medio. Entonces no lo podemos salir de esos parámetros o restricciones, ¿ya? Y eso va a servir para poder crear el EDT, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? El EDT es la pieza más importante al momento de planificar, ¿no?, nuestro proyecto. Bueno, ahora, el proceso comienza con el análisis de toda la información que hemos recopilado en el acta de constitución del proyecto y en el registro de los interesados. ¿Ya lo tenemos? Ya lo deben tener. Así no lo tienen, empiecen esta semana a trabajar su acta.
¿Correcto? No se olviden, chicos, porque tiene solamente 2 semanas. ¿Ya? Pues no van a presentar. Entonces, ¿cómo definimos el alcance de un proyecto? Para definir el alcance de un proyecto de forma correcta, debemos analizar la información recopilada y prácticamente definir el acta de un proyecto es hacer una segunda acta de constitución. Solamente que la primera fue como que en borrador, ¿no? Algo muy general, y en esta va a ser muy específica. O sea, de lo muy general a lo muy específico. No digo específico, sino muy específico. Es decir, que si yo voy a hacer esta puerta, tengo que indicar hasta cuántos clavos voy a utilizar, así de específico. ¿Entienden? Medio exagerado, pero es la única forma de costear y que mi proyecto salga exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor viene un carpintero y le pone 90 clavos. Ya me salió el presupuesto, ¿sí o no? Que cuando las normas técnicas que dicen que con 20 clavos es suficiente y tiene la misma resistencia de con 90. Entonces, todo eso lo vamos a ver, lo vemos ahí, ¿ya? Ahora, al definir el alcance del proyecto, ¿no? Elaboramos una definición exacta de qué, del producto, del servicio o del resultado que queremos obtener, ¿ya? Con este proyecto. Una incorrecta definición, ¿qué es lo que va a pasar? Una incorrecta definición, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer un sobrecosto, un sobretiempo, es decir, muchísimos problemas, como le pasó al tío del video, ¿sí o no? Igualito, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo definir el alcance de un proyecto? Entonces, para definir el alcance de un proyecto, debemos comenzar por establecer ¿qué cosa? El plazo del tiempo. Una vez que hemos establecido el plazo, ya no podemos variar. Porque todo lo que vamos a armar en el plan va a estar en base a ¿qué? A este plazo. Eso se conoce, ¿cómo se conoce eso? Como la línea base, ¿correcto? ¿Cómo se conoce? Como la línea base. Y esa línea no podemos alterar, ¿correcto? Hace calor, ¿no? ¿No se acompaña? Sí, profe. Estás enferma. Entonces, abro las ventanas. Ahora tenemos que mirar, ahora tenemos que mirar. Por favor, chicos, atrás, abran las ventanas. Es que no podemos bajarle solamente ya está, perfecto. Si sube la profesión empieza a sonar eso de ahí y no lo deja escuchar. Vamos, súbela. Bueno, ya, seguimos entonces, chicos. Seguimos. ¿Ya? A ver. Entonces, por un lado, ¿qué definimos? El plazo del tiempo. Luego, vamos a estudiar y ¿qué cosa? Establecer los objetivos. ¿Correcto? Como por ejemplo, si tengo 2 meses para hacer la casa, el primer objetivo puede ser que dentro de la primera semana esté hecho las bases. Esos son los objetivos, ¿me entienden?
¿ya? Y luego van a tener que cosa, postearlo, ver los recursos humanos, materiales, todo eso, ¿no? Y luego, ¿ya? La distribución estratégica de los recursos que necesito. Es decir, que para hacer las zanjas en la primera semana, ¿qué necesito? Necesito recursos, como por ejemplo, cuántas personas van a trabajar. Ahora, ¿una persona podrá hacer las zanjas? ¿Cuándo? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El tiempo. Y tengo solamente un plazo. Hemos dicho que la primera semana. Entonces, para lograr la primera semana, ¿cuántas personas necesito? 10. Por eso está donde en los requisitos, normas técnicas, ¿me entienden? Eso ya están los requisitos. Entonces yo en base a eso, ¿qué hago? Planifico. Pónganse 10 obreros para hacer las zanjas en una semana. Y no puede fallar, ¿no? Tiene que ser exacto. ¿Ya? Seguimos. Ahora, ¿cómo establecer y entender los objetivos del proyecto? Para poder definir correctamente el alcance del proyecto, entonces, es muy importante establecer primero qué cosa, los objetivos del proyecto. El número total de objetivos, ojo, no, un proyecto no tiene un objetivo, tiene varios objetivos. Ejemplo, hacer las zanjas. ¿Qué más? Colocar las columnas, ¿no? Poner los ladrillos, poner el techo. Eso vendrían a ser los objetivos. La suma de los objetivos bien hechos va a tener como resultado ¿qué cosa? El producto que queremos obtener. ¿Perdón? ¿El entregando? El entregable. ¿Correcto? Entonces, el alcance de un proyecto resume los objetivos del proyecto y también las metas que se deben alcanzar para obtener un resultado satisfactorio. Recuerden que aquí todo lo que hacemos es para que el resultado sea óptimo. No puede haber a medias, no puede haber fallas. Por eso es que planificamos todo con el mínimo detalle. Y si algo sale mal, perdón, si algo puede salir mal, nosotros ya nos adelantamos a eso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pasos para definir el alcance de un proyecto. Primero, definimos todos los objetivos. ¿Correcto? Para poder llevar a cabo el resultado del proyecto. Luego vamos a definir las metas. Estas metas tienen que ser cuantificables. ¿Ya? Luego las subfases. Es decir, lograr hacer algo también tiene sus subfases. Por ejemplo, antes de hacer la zanja, ¿qué necesito hacer? Una subfase, a ver. Un estudio de suelo, excelente. Correcto, es una subfase. ¿Y por qué es importante eso? Porque en base al estudio de suelo yo voy a poder ver la profundidad de la zanja, ¿no? Las condiciones. Excelente, ¿no? Eso ya más un ingeniero lo dice, pero eso es parte de la planificación. En ICA, por ejemplo, se pueden hacer máximo edificios de 6 pisos, según el ciclo. Luego vamos a definir qué cosa, las tareas, y ahí los recursos, el presupuesto y por último la programación temporal. ¿Me entienden, chicos?
Todos estos pasos son los que ustedes tienen que realizar para definir el alcance de su proyecto. Repito, primero, los objetivos, las metas. Por ejemplo, primer objetivo, cavar la zanja. Meta, en la primera semana. Sus fases, hacer el estudio de suelos, ¿correcto? Tareas, analizar, excavar, serían las tareas, ¿no? Recursos, la excavadora, el personal. Presupuesto, cuánto cuesta eso, y la programación de tiempo. Primer día, lo que se hace. Segundo día, lo que se hace. Tercer día, lo que se hace. Y bárbaro, ¿no? Muy detallado. ¿Ya? Para todo esto, para hacer alcance, existe un software, por si acaso. Ahora vamos a hacer manual, pero hay un software de Microsoft que se llama el Microsoft Project. ¿Ya? ¿Lo han escuchado hablar de él? Ya. Con ese programa podemos gestionar nuestro alcance. Así de detallado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, enunciado del alcance del proyecto. ¿Qué son los enunciados? El documento que ustedes van a presentar escrito debe tener estos puntos o enunciados. El primer punto, redacta de cosas, los objetivos. Estos puntos son como tienen que hacerlo. Así como les dije lo de la acta de constitución, ¿qué puntos tienen? ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron? Ya. Su plan debe tener estos puntos. Primer punto, los objetivos. Ahí definen todos los objetivos. Segundo punto, los requisitos y características del producto o el servicio. Aquí sí hablamos de ¿qué? Del producto. ¿Ya? Los criterios de aceptación del producto. Es decir, ¿para qué le ponemos los criterios de aceptación? Es decir, ahí decimos cómo debe ser el producto final para que el sponsor lo apruebe. ¿Ya? Límite del proyecto, que puede ser costos, puede ser tiempos, puede ser recursos. ¿Ya? Luego los requisitos y productos entregables del proyecto. Ojo, un proyecto puede tener un entregable o puede tener varios entregables. ¿Ya? Las restricciones del proyecto. ¿Qué son las restricciones? Parámetros o límites que podemos utilizar. Como por ejemplo, podemos decir que máximo en la obra solamente podemos usar 20 obreros. Tengo una restricción y yo tengo que optimizar esos 20 obreros. ¿Entienden? Ahora, organización inicial del proyecto. Aquí hacemos un organigrama, es decir, quién es el jefe, cómo se han distribuido las jerarquías. Luego, riesgos iniciales definidos. Aquí es donde vamos a prever lo que puede pasar, como por ejemplo que nos corten el agua, que haya una huelga de empleados, ¿no? Que suba el precio con la inflación, inclusive hasta si hay un terremoto. Si hay un terremoto, ¿qué hacemos? ¿Qué puede pasar? Que se caiga lo que hemos hecho, ¿sí o no? ¿Cómo lo prevés? A ver, ¿cómo lo prevés? Compras un seguro, pues. Compras un seguro para la construcción. Si ocurre un sismo y se cae, el seguro te paga. Igual usted también puede, ahora te venden seguros de vida, te venden seguro de automóvil, de robo, de todo. Hasta puedes asegurar tu casa, ¿sí o no? La podemos asegurar también, ¿no?
Eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿puede ocurrir accidentes? Sí. Entonces yo tengo que prevenir las consecuencias. ¿Ya? Ahora, hitos del cronograma. ¿Qué son los hitos del cronograma? Son fechas clave donde tiene que estar lista una parte del entregable. ¿Ya? Son fechas clave. Como por ejemplo, ya dijimos un hito. ¿Cuál es el ejemplo del hito que dije antes? Que en la primera semana tienen que estar hechas la zanja. Tenemos un hito cronograma. Si no está lista la zanja, ¿puedo avanzar en el proyecto? No, por eso es un hito. ¿Ah? Por eso es un hito. Seguimos. Estimación de los costos en orden de magnitud. O sea, pueden ponerlo de lo menor a mayor o de mayor a menor. El orden ya ustedes lo deciden. Luego los requisitos de la gestión. O sea, cómo se va a gestionar, quiénes son los que van a poder distribuir o entregar los recursos, los encargados. ¿Entienden? Por ejemplo, en el video, ¿quién era el encargado de pagar la luz? El jefe de la familia, ¿sí o no? Entonces, él es el responsable, ¿sí o no? Entonces, igual acá, en la gestión vamos a identificar los responsables, ¿no? para que sea más manejable. Y luego los requisitos de aprobación. ¿Cuáles son las características que tiene que tener en la tarea final para que pueda ser aceptado? ¿Está clarito? ¿Está claro? Ya tienen el segundo documento que van a empezar a elaborar. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, como ya vieron esto, les explico. Para la evaluación parcial, ustedes van a presentar su acta de contribución, su plan para el alcance del proyecto y su EDT. Ahorita les voy a explicar qué es el EDT. Esos 3 puntos: plan para el alcance del proyecto, o sea, este de acá, este documento, y su EDT, que se los voy a mostrar enseguida. Muy bien, entonces, chicos, no se distraigan. Una vez que has entendido todos estos elementos y han sido definidos, necesitarás indicar de manera muy clara qué limitaciones, condicionantes, aspectos o parámetros del proyecto están o no están incluidos. Es decir, después que has hecho todo, ¿qué vas a hacer? Vas a revisarlo para ver si te has olvidado de algo. ¿Entiendes? Tienes que cotejar. ¿Por qué pasa si te olvidaste de un detalle? Por ejemplo, te olvidaste de pedir el permiso de la municipalidad. Pequeño detalle. Empiezas la obra y ¿qué va a hacer lo primero que hace la municipalidad? Te la paraliza y se arruinó todo. Ya le pasó acá, ¿no? Ya le pasó a este también. Acá también le pasó. Lo hicieron, lo paralizaron un mes. Y allá están un mes y paralizaron. Pequeño detalle, te olvidaste de gestionar, ¿qué cosa? La licencia municipal. No lo pusimos, por eso hay que revisarlo. El problema es que acá en ICA pues todo lo hacemos de otra forma. Bueno, seguimos. Entonces, una vez que ya tengo mi documento, ¿no? Mi plan para la gestión del proyecto, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a crear mi EDT, ¿ya? OWBS, Word Breakdown Schedule, ¿no? En castellano, la estructura del desglosable de trabajo, EDT, en cristiano, ¿no?
consiste en dividir el proyecto en menores componentes. A ver, préstame tu plumón, cualquiera de esos. Gracias. Este es un componente, esto es un elemento. ¿Es un elemento? Sí, descompónganlo. Tapa. Tinta. Cuerpo. La puntita. La bolita que hace que pinte, ¿sí o no? El tubito donde va la tinta. ¿Me entiendes? Es decir, lo vamos a ¿cómo se llama? Estructura de desglosable de trabajo. Vamos, una actividad la desglosamos para poder entenderla mejor. ¿Correcto? ¿Esto qué va a permitir? Facilita la planificación del proyecto y puede dar una visión estructurada de lo que se va a entregar. Ahora, el EDT ya no es un documento. El EDT es un gráfico, que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se entiende mejor el documento o el gráfico? El gráfico. ¿Ya? Muy bien. El EDT es una decomposición jerárquica, tiene jerarquía, del alcance total del trabajo que vamos a realizar en el equipo de proyecto. Jerarquías entonces, o sea, este es un dibujo jerárquico. ¿Saben a qué se parece? ¿Han visto un organigrama de una empresa? ¿Cómo está? Su arbolito, ¿no? Porque tiene jerarquías, igualito. El desglose de nuestros trabajos también tiene jerarquía. ¿Ya? Entonces veamos. Entonces, en un organigrama, ¿quién es el que va a la cabeza? El gerente y director, ¿correcto? Aquí va el proyecto. Por ejemplo, el proyecto, ¿cuál es el alcance del producto? La casa, por ejemplo. Entonces sería la construcción de la casa. Luego vienen las cuentas de control. De ahí viene el paquete de planificación. Y terminamos con el paquete de trabajo. De esa forma lo vamos a estructurar el desglosable. ¿Ya? ¿Qué es cada uno de ellos? Vamos a definirlo. Ya está en el Zoom, están las diapositivas, las puedes bajar, las imprimes o las guardas en tu celular, ahí se ahorra tinta y ahí está. Entonces, cuenta de control, ¿qué cosa es? Son lugares de la EDT donde se mide el progreso, el alcance, el cronograma y los costos. Cada cuenta de control incluye uno o más paquetes de trabajo. Ahora, el paquete de planificación son los que están ubicados por debajo de las cuentas de control y por encima de los paquetes de trabajo. ¿Qué es un paquete de trabajo? Es el último nivel de cada división. Trabalengua, ¿no? Ya, no se asusten. Ahorita va a ser más fácil para que lo entiendan. Para hacer mi diagrama, yo puedo crear o usar estas dos formas. Puedo usar un diagrama jerárquico o un diagrama de esquema. Ya, eso ahí eligen cómo lo van a hacer. Lo que vamos a usar nosotros ahorita es un diagrama jerárquico, que es lo más común y es más sencillo de hacer manual. En este diagrama esquema tabular es mejor utilizar un software, un programa. ¿Qué programa les dije que pueden usar? El Microsoft Project. Pero como ese tienen que pagarlo, ¿para qué craquearlo si ahora existe el Project Free? Pongan en Google Project Free y se descargan la aplicación gratis y pueden hacer su EDT o un diagrama de esquema. ¿Ya? Vamos a ver el jerárquico entonces. Muy bien. Empezamos. ¿Cómo es la jerarquía y niveles? Así. El alcance del proyecto, ¿qué sería? El objetivo del proyecto principal.
Por ejemplo, construir la casa. Los componentes vendrían a ser todo lo que vamos a, todo el desglosable, qué es lo que vamos a hacer. Como por ejemplo, para hacer la casa, ¿qué necesito? La base, las bases, de ahí poner las columnas, serían los componentes de la casa, ¿correcto? Y tienen que ir en secuencia. Pero, por ejemplo, para hacer las bases, ¿qué necesito? Materiales, piedras. Y para las piedras, ¿qué necesito? Hay que ir a recogerlas, ¿no? Comprarlas. Pues, ¿lo estamos desglosando o no? No, ya te aburriste. Entonces, aquí veamos los niveles. Las cuentas de control serían, ¿qué cosa? Los productos. Los paquetes de planificación serían los entregables, y estos son los paquetes de trabajo. O a los paquetes de trabajo pueden tener también varias actividades. Es decir, lo desglosamos al máximo. Como les dije, para hacer una puerta, 90, hasta los 90 clavos. Hasta lo más a lo más específico. Ahora, ¿es obligatorio hacerlo así de específico? No. Recuerden que el PMBOK no es una norma. ¿Qué es el PMBOK? Es una guía nada más. Donde la vas a usar como un esquema, tú la vas a armar en base a tu expertise, en base a tu experiencia. ¿Ya? Veamos un ejemplo. La casa. Entonces necesito hacer el estudio, ¿no? De suelo y todo eso, ¿no? El diseño de la casa. El diseño, voy a hacer cosa, una maqueta y los planos, ¿no? Y también puedo hacer los planos de comunicación y puedo hacer más planos, los planos eléctricos, ¿correcto? Luego ya viene la construcción, ¿no? En la parte de los estudios o el diseño, ahí podemos ver los planos, ¿no? Ahí nos hemos olvidado, ¿no? La parte de más importante. Súper. Así lo hicieron otros. Entonces, construcción. El afirmado, las áreas de descanso, las áreas de recreación, ¿entiendes? Las habitaciones, por ejemplo. Luego los acabados, ¿no? Los acabados, y ahí viene la gestión, ¿no? O sea, el planeamiento y el control, que es muy importante. Porque si no se planifica y se controla, la casa puede salir chueca o se cae al primero. ¿Se entendió? Está más claro, ¿no? Este es el EDT. ¿Y de dónde sale el EDT? Del plan, de su documento, el alcance, porque lo detallaron todo y acá lo esquematiza. Y en base a este esquema es que vamos a desarrollar todito lo que viene. ¿Me entiendes? Claro, ahorita van los nombres, nada más. Este es un esquema. Obviamente que si utilizamos el otro, ahora, perdón, este de aquí es el esquema principal, pero después cogemos estudio. Entonces, para estudio vamos a poner los requisitos, los costos, el presupuesto, los tiempos. Vamos a detallarlo uno por uno. Por eso, este es el esquema principal. Y en base a este esquema hacemos el resto. Si aquí nos olvidamos de algo, todo sale mal. Por eso hay que revisarlo después, ¿ya? Otro ejemplo. Preparar un menú. Más sencillo, ¿no? Para preparar un menú, puedo hacer un proyecto para preparar un menú. ¿Qué necesito? Los ingredientes. Los ingredientes puedo tenerlos o puedo comprarlos.
los útiles de cocina, los puedo tener o los puedo comprar. Las recetas necesito, ¿no? Por ejemplo, recetas para bebida, recetas para entrada, recetas para platos de fondo, para postres. Y para que el menú esté hecho, ¿qué necesito hacer? Prepararse. ¿Qué preparo? Las bebidas, las entradas, el plato de fondo y los postres. ¿Correcto? Este es otro EDT. El otro era más, no hay una norma fija, ¿correcto? No tenemos que hacer los 90 niveles, sino los niveles suficientes para hacer un desglosable que se pueda manejar, ¿correcto? Y me permita planificar bien, ¿ya? Entonces, esto es el alcance del proyecto, estos los entregables y estas son las actividades o tareas que se van a realizar para que el proyecto de preparar un menú funcione. Recuerden que la guía PMBOK, ¿para qué sirve? Para orientar. Para facilitar el trabajo. Es una guía para saber cómo vamos a gestionar el proyecto. ¿Para qué? Para que el resultado sea el que diseñamos en el proyecto de inversión. No confundamos proyecto de inversión con dirección de proyectos. Esto es dirección de proyectos. Esto no es proyecto de inversión. Eso no sirve para hacer un proyecto de inversión. ¿Ya? Muy bien. Y por último vamos a validar el alcance. La validación del alcance entonces del proyecto y el control del alcance se refieren a trabajos del proyecto ya acabado, o sea, una vez que ya se ha acabado. No todo, sino cada tarea, ¿entienden? Cada entregable. Se acaba, se verifica. Si no, ¿qué pasa si termina y está mal hecho? ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir. Y cuando corregimos, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Que es lo mismo anteriormente. Hay que modificar otra vez el plan. Porque al haber una variante, todo el plan se va a malograr. Entonces hay que volverlo a planificar. Hay que hacer un nuevo documento, ¿ya? Y distribuirlo después, ¿ya? Entonces, aquí se validan, por ejemplo, las puertas están bien hechas, del tamaño que se pidió, si las paredes están, ¿no?, del material que se pidió, grifos, sus rutinas, etc., ¿no? Pero no imaginadas o definidas, sino realizadas. O sea, aquí y ver si realmente ves esto es de realidad. No es mal, no es el de allá sí creo que es el ladrillo, ¿no? ¿También es árbol? Ya chicos, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, estamos a tiempo. Ya chicos, actividad entonces. En sus grupos, que ya tienen, van a empezar o van a diseñar su borrador para definir el alcance del proyecto que han elegido y desglosable de sus actividades. ¿Ya? Entonces, van a ir armando. ¿Qué es lo primero que tienen que definir? Porque ahorita no van a hacer todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que tendrían que definir? Exacto, María. Los objetivos. Muy bien. Ya, entonces comenzamos. ¿Ya? Se forman en grupos y van a definir qué cosa? Los objetivos de su proyecto. Como ya tienen su acta, ahí está descrito en qué consiste su proyecto. ¿Ya? Para las siguientes clases, traigan sus documentos para ir avanzando. ¿Ya? Sus borradores, obviamente. Ahora les aconsejo que no lo hagan en el papel sucio, sino hagan un Word y lo trabajen. En sus celulares tienen aplicación o no. ¿No tienen Word en su celular? Sí. Bien.
Ya chicos, 10 minutos ya para que y de ahí lo revisamos. Ustedes probamos. ¿Platican? Ay, es que no puedo, pues. No te confundas, para que tú puedas poner esa cadena de baile, de función, de qué necesitas, tienes que completar, que tú lo sabes, listo, y se va a hacer esa parte. Si tienen que decorarlo, tienen que ponerle un mural, todo eso para que proyecto. El mural es gratis, alguien tiene que poner. Ustedes sabían. Pueden ustedes, los proyectos tienen una cosa, se destinan algo sencillo que pueda tener un único complicado. Siempre se llama una cadena de baile. Entonces, el objetivo va a ser poner una baile. ¿Usted lo puede poner? Ya, fíjense. Ya, ustedes, ¿cuál es su proyecto? Pero otro minuto. Mira, fíjense, la tecnología. Ya, pero la comercialización no es para un proyecto, es para crear un proyecto que tiene un inicio y un fin. Solamente un inicio y un fin. Entonces, para elaborarla, pero la comercialización no tiene. Esto de acá es una inversión que se ve en la cámara. Sí, pero para poder comercializarla, ¿qué necesitas? No, elaborarla, dejemos comercializarla. Para poder elaborarla, ¿qué necesitas? Para poder elaborarla. Para elaborar las polleras, inversión. Sí, pero No es necesario. ¿Cómo lo hacen? Se puede hacerlo igual. Manual, así tengas 4 mesas y 3 chicas cosiendo, es igual que es una fábrica. Cuando el problema de ustedes es cuando escuchan fábrica, piensan en maquinaria. Eso no es una fábrica. Eso es manufactura. Manufactura de humanos. Entonces tú vas a construir tu taller. Entonces para construir tu taller te va a servir para elaborar tus polleras y después comercializarlas, tienes que hacer un proyecto, pero no para la elaboración, sino para construir qué cosa, tu taller. Si no tienes el taller, puedes elaborarlo y no lo puedes comercializar.
la conclusión taller para elaborar polleras y después comercializarlas. ¿Ya me entendiste? Eso es lo que dice ahí. ¿Ya me entendiste? Apunta si no te olvidas ahorita. Ya. Plan de negocio Antes de siempre. algo de plan de pero para que puedas para construir para que tú puedas No, acá dice. No, yo no puedo. La implementación del local. ¿Ya me entendieron? El local para el servicio. Tu gimnasio en comillas, tiene que tener todo eso laborable. Ahí es donde construir el local nuevo y tienes que empezar la construcción. Pero si lo vas a alquilar, todo eso lo vas a disfrutar. Se llama ya, ¿cómo vamos? Ya, pero ¿por qué no? ¿No viene la fecha de vista? Ya, pero ¿qué es lo que van a elaborar? El producto va a ser
ya o los contactos, eso es incluyendo el proyecto que vas a generar. No se para que su proyecto de inversión funcione, ¿qué necesita? La agencia de viajes, la agencia de turismo. Y para que tenga la agencia de turismo, ¿qué necesita? El local, las mesas, las sillas, el personal, las maquinarias, los teléfonos, Ah, eso no sé. En medio de los archivos importa así, después nos vamos ordenando, por eso vamos haciendo el borrador.
Por eso hacemos esto para que lo haga confunda, después hacemos otra cosa y lo jala. Ya, vaya empezando. Lo que estábamos ¿Cómo llevas el local, o la listo para que abra la puerta. Eso es lo que vas a comprar. A ver, vamos a después cuando esto puede ser una pareja algo más grande, De mercado, ¿qué más? Ahora sí. Estamos avanzando. Para publicar
para implementar lo que necesito. Vas a comprar un material. Uno y el local. Sí, ya, ¿qué más? Sí, contratar personal. ¿Qué más? Instalación. ¿Qué más? El proyecto va a ser montaje para la fábrica. La mesa, la silla, Fábrica para Que tenga para iniciar. A ver, chicos, para poder, chicos, para poder, resumir la clase de hoy, ¿ya? Chicos, ya. Hemos visto, analizado que casi todos, no todos, estaban confundiendo lo que es un proyecto de inversión y lo que es la gestión de un proyecto. No estamos haciendo un proyecto de inversión, tampoco estamos haciendo un plan de negocio, ¿correcto? Vamos a suponer que vamos a poner, ya se lo dije creo a uno por uno, que tu plan de negocio es poner un cine, como ustedes. Ese es tu plan de negocio. ¿Cómo piensas ganar dinero? Vendiendo entradas de las películas que están taquilleras, las que están de moda en ese momento. Ese es el modelo de negocio. Pero para que tú puedas darle servicio, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para poder dar el servicio de cine? Necesitas construir el cine. Entonces, lo que tú vas a gestionar es la construcción del cine. Y para construir lo que necesitas, el local, el terreno, los planos, ¿correcto? Necesitas ¿qué más? Los permisos, las butacas, ¿qué más? El proyector, el ecran, el equipo de sonido, y eso también hay que colocarlos, instalarlos, ¿entienden? Todo eso es la gestión del proyecto. ¿Esos equipos son gratis? No, tienes que comprarlos, tienes que ver cuánto te va a costar. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Ya está claro? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, para terminar, para la próxima semana van a traer ¿qué cosa? Su borrador para poder seguir avanzando. ¿Ya? Como gusten. Ojo que para la evaluación parcial, chicos, para la evaluación parcial, ustedes van a presentar no impreso, porque vamos a ver un argumento que lo van a hacer de manera virtual. Por el Campus Zoom presentan su documento. Así que si gustan, mejor ir avanzando en el Word, es más fácil. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? Ya chicos, entonces lo dejamos ahí. Puedes salir al respecto.